En los últimos años nos hemos conmovido con las historias de madres separadas de sus hijos al nacer. Durante la dictadura en Chile hubo una verdadera empresa de adopciones ilegales, cuyos responsables separaron a familias casi para siempre. Gracias al trabajo de ONGs como Nos Buscamos y el liderazgo de personas que vivieron en carne propia haber crecido sin conocer su verdadero origen, hoy los reencuentros se están produciendo. Actualmente, según la información oficial, existen 1.200 causas de este tipo, un dato que contrasta con las 20.000 posibles víctimas estimadas por el juez Mario Carroza en 2019. Ante la falta de respuestas, la inteligencia artificial se sumó al proceso de búsqueda de las familias de origen. ¿Cómo funciona esta herramienta? Lo vemos en el informe de Camila Sumastre. 14 de mayo de 1974, una fecha que está en la memoria de Sara, día en que habría conocido a su primer hijo. Pregunto por mi hijo o hija, yo le dije, ¿qué fue? No, me dijo, no hay sexo. Yo le dije, pero ¿cómo si yo sentí llorar a mi guagua y tu guagua murió? Pero ¿cómo si yo lo sentí llorar mucho, muy fuerte? No, me dijo, tu guagua murió, me dijo, y lo vamos a dejar para estudio. Es la historia de Sara, una de las más de 20.000 estimadas por el juez Mario Carroza en 2019. Según comunicó el entonces magistrado a cargo, durante la dictadura se habría dado una adopción irregular a miles de niños, la mayoría en el extranjero. Yo pujo y llega un hombre, no lo veo al hombre, yo no lo veo, pero sí llega dándole órdenes a la enfermera, diciéndole, tápala, que no mire, que no se enderece. Y cuando mi hijo nace, el tipo dice, tápala o sédala. Y veo el cuerpo, toda la espalda y su trasero, pero no logro ver el sexo. Y de ahí se lo llevan y el tipo dice, ya, llévensela. Este tipo de hechos habría afectado a un determinado segmento de la población. Mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con falta de redes de apoyo, de acuerdo a la Corporación de Asistencia Judicial. En cuanto a los métodos de sustracción, existirían diversas modalidades, así como distintos lugares de destino. Se producen en los hospitales donde se le informa a la madre que los niños han fallecido y que finalmente esos niños, bueno, no soportaron, digamos, el parto, o bien se lo llevaban a una incubadora luego de nacido y luego de esos días, 3, 4 días, se decía que el niño falleció, incluso se le pasaban ataúdes sellados. Y en segundo lugar, niños mandados a guarderías con consentimiento inespecífico o medio forzado de la madre. Un truco era la familia adoptante, la mujer de la familia adoptante ingresaba a la maternidad, ¿verdad? Se ingresaba con el nombre de la mujer adoptante a la maternidad y no con el nombre de la mamá que tenía el niño. A la mamá del niño le decían que el niño, no sé, se había muerto, le había pasado algo, etc. El año pasado viajamos a Europa y tuvimos reunión con el gobierno de Francia y había 1.716 solo en Francia. Estuvimos en Cerdeña, que es una isla en Italia, que se llevaron 500 niños, pero se estima que hay 5.000 en Italia. Estuvimos también en Suecia y hay 2.200 niños allá, ahora adultos. Oficialmente, la corporación registra más de 1.200 causas, siendo 20 de ellas tramitadas por la oficina. Procesos que siguen abiertos, algunos de ellos con 10 años de antigüedad. Es un proceso súper complicado porque necesariamente ahí hay que ver actas, ¿no es cierto?, fichas médicas, el testimonio de la madre, el testimonio de los médicos, si es que los médicos están vivos, de los funcionarios de la salud de la época, y sobre todo el testimonio de la adopción, porque como funcionan en torno a un circuito. Muchas gracias por conectarse a mi canal. Bienvenidos a todos. Italiano, sueco, francés, inglés y español. Estos son los 5 idiomas utilizados a través de una campaña internacional en la que a través de la recreación de falsos streamers con la ayuda de la inteligencia artificial se reconstruyó a los ahora adultos con el fin de ayudar en un posible reencuentro. Reiteramos que las imágenes que veremos no son reales y fueron creadas con inteligencia artificial con este objetivo. En gran parte de los casos no tienen foto porque fueron menores que fueron secuestrados o sustraídos desde el hospital. Entonces, del dolor de no tener fotos, pensamos en de qué manera nosotros podíamos colaborar con eso y empezamos a trabajar en conjunto en esta idea. De acuerdo a esta herramienta de inteligencia artificial, así sería el hijo o hija de Sara en la actualidad. Advertimos que las imágenes que veremos no son reales y fueron creadas con IA.
Muchas gracias por conectarse a mi canal. Bienvenidos a todos. Me encantaría decirles cuál es mi nombre, pero la verdad es que no lo sé. Porque en el año 1974, cuando nací en Chile, agentes de la dictadura de Augusto Pinochet me secuestraron desde el mismo hospital y me vendieron a una familia en Suecia a través de una adopción ilegal. Mi nombre es Andrea, o al menos ese era el nombre que quería mi mamá. Ella ni siquiera me pudo conocer, porque a días de haber nacido, agentes de la dictadura en Chile me secuestraron en el mismo hospital. Hechos que continúan bajo investigación y que se enmarcan en las acciones anunciadas por el gobierno, en las que se buscarán emprender trabajos intersectoriales para que cada persona tenga el derecho de conocer su origen. Como querellantes estamos convencidos de que hay acá una sistematicidad ocurrida en los años de la dictadura, pero también en los años 60 y 90, de mucho desgarro también, y que es necesario en el contexto del plan de búsqueda, incluso el contexto del plan de los 50 años, que estas cosas no se vuelvan a repetir. Nosotros entramos en los derechos humanos, somos parte de los derechos humanos, porque lo nuestro es un crimen de lesa humanidad, igual como los detenidos desaparecidos, igual como los ejecutados políticos, lo nuestro es también un crimen de lesa humanidad. O sea, no tienen por qué hacernos a un lado. De esta forma, esta herramienta de la inteligencia artificial entrega una pequeña luz de esperanza para miles de madres, que tal como Sara, siguen en el proceso de búsqueda de sus hijos.